Hola, me llamo Paula y tengo 11 años. Vivo en un barrio tranquilo con mis padres y mi hermana mayor, que se llama Elena. Elena tiene 18 años y el año pasado se mudó a otro país para estudiar en la universidad. La extraño mucho, pero nos escribimos cartas y hablamos por videollamada cuando podemos. Es difícil tener a tu hermana tan lejos, pero siempre me dice que el amor no tiene fronteras. Sus palabras me ayudan a sentirme mejor cuando me siento triste. Un día normal de octubre, mientras estaba en mi habitación haciendo la tarea, escuché que alguien tocaba la puerta de casa. Mi mamá estaba en la cocina preparando la cena, así que fui yo quien abrió la puerta. Era el cartero, un señor amable que siempre nos saluda con una sonrisa. «Hola, Paula», me dijo. «Tengo una carta para ti». Me entregó un sobre blanco con mi nombre escrito en letras bonitas y elegantes. Mi corazón latía fuerte de emoción. ¿Quién me estaría escribiendo una carta? El sobre era misterioso, no tenía remitente, solo mi nombre y dirección. El sello era de un país extranjero que no reconocía, y la letra era elegante, pero no la reconocía como la de Elena. Me senté en el sofá del living y examiné cuidadosamente el sobre. Era de papel grueso y de buena calidad, con un aroma sutil a flores. Mi mente comenzó a imaginar todo tipo de posibilidades. ¿Era una carta de un príncipe de un país lejano? ¿O tal vez de un detective que necesitaba mi ayuda para resolver un misterio? Con manos temblorosas, abrí el sobre cuidadosamente. Dentro había una hoja de papel con el mismo aroma floral y una carta escrita a mano. La letra era hermosa, con trazos elegantes y palabras que parecían bailar en la página. Comencé a leer. Querida Paula, espero que esta carta te encuentre bien. He estado pensando mucho en ti últimamente. Mi corazón se aceleró. ¿Quién podía estar pensando en mí? ¿Y por qué me escribía una carta tan misteriosa? La carta continuaba hablando sobre recuerdos compartidos, momentos especiales y promesas de futuro. Pero no mencionaba nombres específicos ni lugares concretos. Era como un rompecabezas que necesitaba resolver. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de identificar pistas en cada palabra. ¿Era alguien que conocía? ¿O era un extraño que había estado observándome? La misteriosidad de la situación me tenía completamente intrigada. Después de leer la carta varias veces, decidí que necesitaba ayuda para resolver este misterio. Mi mejor amigo Diego es muy bueno resolviendo acertijos y misterios. Siempre dice que tiene instintos de detective. Lo llamé por teléfono y le conté sobre la carta misteriosa. «Es como un caso de Sherlock Holmes», exclamó emocionado. «Voy a tu casa ahora mismo para ayudarte a investigar». Diego vive a 2 calles de distancia, así que llegó en menos de 10 minutos. Cuando Diego llegó, examinó la carta con la atención de un verdadero detective. «La letra es muy elegante», observó. «Parece que la escribió alguien que está acostumbrado a escribir cartas importantes». También notó que el papel tenía un sello de agua que brillaba cuando lo movíamos hacia la luz. «Este papel es de muy buena calidad», dijo. «No es algo que compres en cualquier tienda». Sus observaciones me impresionaron. Diego realmente tenía talento para la investigación. Juntos comenzamos a analizar cada detalle de la carta. Diego sugirió que hiciéramos una lista de todas las pistas que encontráramos. «En los misterios, los detalles pequeños son los más importantes», me explicó. Anotamos todo: el tipo de papel, la letra elegante, el sello extranjero, el aroma floral y las palabras específicas que se usaban. Era como estar en un verdadero caso de detectives. Me sentía emocionada y nerviosa al mismo tiempo. También examinamos el sobre con más detalle. Diego usó una lupa que había traído de su casa para buscar marcas o símbolos ocultos. «A veces los remitentes dejan pistas sin darse cuenta», me dijo.
Encontró una pequeña marca en la esquina del sobre que parecía un símbolo de una flor. Esto podría ser importante, dijo. Podría ser el logo de una empresa o un sello personal. Cada nueva pista nos acercaba más a resolver el misterio. Era como un juego de mesa, pero con consecuencias reales. Mientras investigábamos, mi mamá nos trajo galletas y leche. ¿Qué están haciendo tan concentrados?, preguntó. Le contamos sobre la carta misteriosa y cómo estábamos investigando. Mi mamá se interesó mucho y también examinó la carta. «Esta letra me parece familiar», dijo, «pero no puedo recordar dónde la he visto antes». Sus palabras nos dieron esperanza. Si mi mamá reconocía la letra, significaba que era de alguien que conocíamos. El misterio se estaba volviendo más personal. Diego sugirió que revisáramos si había más pistas en el contenido de la carta. A veces las personas usan frases o expresiones que son únicas de ellas, me explicó. Si podemos identificar esas frases, podríamos descubrir quién escribió la carta. Leímos la carta nuevamente, esta vez buscando palabras o frases que nos parecieran familiares. Había una frase que me llamó la atención. ¿Recuerda cuando éramos pequeñas y jugábamos en el jardín? ¿Quién más podría recordar esos momentos? De repente, tuve una idea. ¡Espera!, exclamé. ¿Podría ser de Elena? Diego y mi mamá se miraron sorprendidos. «Pero Elena te escribe cartas regularmente», dijo mi mamá. «¿Por qué sería misteriosa esta vez?» Tenía razón, pero algo en la carta me recordaba a mi hermana. Tal vez había cambiado su letra, o tal vez había usado papel diferente. Era una posibilidad que valía la pena investigar. Llamamos a Elena por videollamada para preguntarle sobre la carta. Cuando apareció en la pantalla, se veía diferente. Tenía el pelo más largo y llevaba ropa que no había visto antes. «¿Qué carta?», preguntó confundida. «No te he enviado ninguna carta esta semana». Mi corazón se hundió. Si no era de Elena, ¿quién más podría ser? El misterio se había vuelto más complicado. Pero Elena nos dio una pista importante. «¿Podrías mostrarme la carta?», preguntó. «Tal vez pueda ayudarte a identificar quién la escribió». Le mostramos la carta a Elena a través de la cámara. Mientras la leía, su expresión cambió. Primero se veía confundida, luego sorprendida y finalmente emocionada. «¡Paula!», exclamó. «Esta carta es de mí». No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Cómo puede ser?», pregunté. «Dijiste que no me habías enviado ninguna carta». Elena se rió y nos explicó que había enviado la carta como una sorpresa especial. «Quería que fuera un misterio para ti», dijo, «como un juego de detectives». Sus palabras me llenaron de alegría y alivio. El misterio tenía una explicación simple y hermosa. Elena nos contó que había comprado papel especial en una tienda de su nueva ciudad y que había practicado una letra más elegante para hacer la carta más misteriosa. «Pensé que te gustaría resolver un misterio», me dijo, «y quería que fuera especial, diferente a mis cartas normales». Su plan había funcionado perfectamente. Había creado un misterio que me había mantenido intrigada durante horas. Era como si me conociera mejor que yo misma. Elena siempre ha sabido cómo hacer las cosas especiales. También nos explicó por qué no había remitente en el sobre. «Quería que fuera completamente misterioso», dijo, «sin pistas obvias que te dieran la respuesta inmediatamente». Su creatividad me impresionó. Había pensado en cada detalle para crear la experiencia perfecta. El sello extranjero era real, de su nuevo país, y el aroma floral venía del papel especial que había elegido. Cada elemento había sido cuidadosamente seleccionado para crear el misterio perfecto. Cuando terminamos la videollamada, Diego y yo nos sentimos satisfechos. Habíamos resuelto el misterio y la respuesta era más hermosa de lo que habíamos imaginado. «Tu hermana es muy creativa», me dijo Diego. «Crear un misterio solo para hacerte feliz es algo muy especial». Tenía razón. Elena había convertido una simple carta en una aventura de detectives. Era como si me hubiera enviado no solo palabras, sino también diversión y emoción.
Esa noche, antes de dormir, releí la carta misteriosa. Ahora que sabía que era de Elena, cada palabra tenía un significado especial. Sus recuerdos de cuando éramos pequeñas, sus promesas de futuro y su amor por mí brillaban a través de las líneas elegantes. Era más que solo una carta, era un tesoro, un recordatorio de que el amor puede cruzar cualquier distancia. Elena había encontrado una manera creativa de estar cerca de mí, incluso desde el otro lado del mundo. Hoy, cuando miro la carta misteriosa, siento una emoción especial. Es más que solo un mensaje de mi hermana. Es la prueba de que el amor puede ser creativo y divertido, que las personas que te quieren pueden convertir momentos simples en aventuras extraordinarias, y que a veces los mejores misterios tienen las respuestas más hermosas. Elena me había enseñado que el amor no solo conecta corazones, sino que también puede crear magia. Mi historia con la carta misteriosa es la prueba de que la imaginación y la creatividad pueden hacer que cualquier momento sea especial, que las sorpresas más simples pueden convertirse en las aventuras más emocionantes, y que el amor entre hermanas puede manifestarse de las maneras más inesperadas y hermosas. Elena no solo me envió una carta, me envió un misterio, una aventura y un recordatorio de que siempre estará conmigo sin importar la distancia. Es un regalo que atesoro más que cualquier tesoro. La carta misteriosa se ha convertido en mi posesión más preciada. No solo por las palabras que contiene, sino por la historia que representa. Es la prueba de que el amor puede ser creativo, que las sorpresas pueden ser misteriosas y que las mejores aventuras a veces vienen en sobres sin remitente. Elena me había dado no solo una carta, sino una experiencia completa que nunca olvidaré. Es como si hubiera enviado un pedazo de su corazón a través del océano, envuelto en misterio y amor.